escala en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. Hoy les hablamos de Donald Trump, la guerra cultural, su relación con América Latina, su hostilidad hacia los medios de comunicación tradicionales, sus medidas contra algunas universidades y también contra organismos federales. Y lo hacemos con alguien que lo conoce muy bien porque formó parte de su equipo de asesores durante su primer mandato. Se trata de Carlos Díaz Rosillo. Muchísimas gracias, Carlos, y bienvenido. Gracias, un placer. Bueno, fue asesor de alto nivel en la Casa Blanca durante la primera administración de Donald Trump, incluyendo director de políticas públicas y subsecretario de Defensa para Asuntos de Seguridad Internacional, entre otros, y actualmente dirige el centro Adam Smith en la Universidad Internacional de Florida, que defiende básicamente el libre mercado, el capitalismo. Bueno, vistas las primeras medidas de estos meses proteccionistas, comerciales, de Donald Trump, ¿lo considera un liberal económicamente hablando? Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, definitivamente, él cree en el libre mercado. Lo que el libre mercado tiene que ser el justo mercado. Todos los países que negocian, todos los países que comercian, tienen que tener una cancha plana para que ese mercado sea verdaderamente libre. Y lo que ha venido diciendo no solamente ahora, sino desde hace décadas, es que a Estados Unidos no lo han tratado como deberían de tratarla y por lo tanto tiene que poner ciertas medidas para que esa cancha de juego sea plana, sea justa. Bueno, se muestra un poco víctima, un poco de victimismo. Estos primeros meses de la administración se han caracterizado por esa guerra arancelaria que ha sido brutal, un poco al estilo cowboy, con amenazas de aranceles, incluso a socios. Luego se desdice, hay moratorias, se amenaza con más. Y esto ha provocado una especie de shock en la economía mundial, también en la estadounidense, con un riesgo de inflación, un riesgo también para el sector industrial del país. ¿Trump improvisa o realmente tiene un plan que nadie está entendiendo? Definitivamente tiene un plan. Si me permites, te comento desde mi punto de vista las 5 razones principales por las que la política arancelaria de Trump luce como luce. Número 1, el tema que te mencioné hace poco, el tema de reciprocidad. Él ya desde hace décadas, cuando lo invitaban a programas de televisión en los años 80, viene hablando de este tema de lo importante que tener una política recíproca. Él considera que si otros países le imponen aranceles a Estados Unidos, lo más lógico es que Estados Unidos responda. El mismo argumento lo utiliza, por cierto, con el tema de la OTAN. ¿Por qué Estados Unidos tiene que financiar la defensa de un continente extraordinariamente rico? Entonces, la primera razón es reciprocidad. Segunda razón, seguridad nacional. Él está muy consciente de algo que nos dimos cuenta durante la pandemia, pero en realidad desde antes de la pandemia se veía que era que la cadena de suministros de Estados Unidos depende demasiado, no solamente de países lejanos, sino de países que son adversarios, enemigos para Estados Unidos, como China, y quiere traer esa base industrial por temas de seguridad nacional. Tercero, quiere traer la base industrial no solo por temas de seguridad nacional, sino por un tema que se puede llamar hasta cultural. A medida de una cantidad de tratados de libre comercio que firmó Estados Unidos en los 80 y los 90, gran parte de los trabajos de esa base industrial en el centro del país se fueron de Estados Unidos y él quiere que regresen. Sabe que no va a regresar todos, pero si uno que otro regresa, puede conseguir una victoria política. Cuarto, un tema muy pragmático. Independientemente de quién paga el arancel, si es el consumidor o el productor, el que va a recibir ese arancel es el gobierno de Estados Unidos. Va a poder tener un ingreso para el Tesoro de Estados Unidos que va a poder utilizar para pagar la deuda, el interés, lo que él quiera. Y quinto, también un tema muy pragmático, que es el tema le da un arma de negociación. Permite que otros países vayan a una mesa de negociación y le empiecen a ofrecer cosas que jamás le ofrecerían sin la amenaza del arancel. O sea, estamos más ante un proteccionista que un liberal. Un liberal que entiende que para poder tener un libre mercado hay que tener ciertas medidas proteccionistas hasta que esa cancha, como dije, sea una cancha totalmente plana. Bueno, Trump ha hecho de la lucha contra la inmigración ilegal su bandera. Incluso contra aquellos que tenían un estatuto legal. Está expulsando a migrantes, revocando derechos, ha enviado incluso a personas que no eran pandilleras a El Salvador. A una persona. A una persona. Bueno, hay polémica Sí. sobre las personas que han sido enviadas ahí. Hay venezolanos que no sabemos muy bien si son pandilleros o no. Hay abogados que están trabajando en el tema. ¿Qué opinión le merece esta política? ¿Es eficaz o es
puro espectáculo? Creo que es extraordinariamente eficaz y la muestra es que los flujos de migrantes ilegales han bajado a un nivel récord en décadas. El presidente Trump gana por tres razones principales. Una de ellas es precisamente el tema de migración. Los norteamericanos, especialmente los norteamericanos en zonas fronterizas, estaban hartos de que la política anterior era una política casi de fronteras abiertas y ha venido contra todo, directamente contra la migración ilegal, que es el foco. Ahora, cuando dices que va a expulsar a migrantes legales, no son migrantes ilegales, son migrantes que recibieron un estatus temporal que el presidente Trump y la administración dice que fue implementado de manera ilegal. Entonces, ahí es donde está el debate y la Corte Suprema acaba de decir que el presidente tiene la autoridad de revocar ese estatus migratorio que se otorgó por orden ejecutiva. Todo lo que se da por orden ejecutiva se puede quitar por orden ejecutiva. Entonces nos vamos a quedar en Estados Unidos, se van a quedar sin meseros, sin gente que trabaje en el campo, sin quién va a trabajar. No, lo que necesita Estados Unidos es mano de obra legal. Es muy fácil solicitar, tarda tiempo obviamente, requiere una cantidad de trámites, pero no es particularmente complicado. Lo que se requiere es mano de obra legal, no mano de obra ilegal, que por cierto, los más afectados por la mano de obra ilegal son los inmigrantes mismos legales que hicieron la fila, que hicieron todo lo correcto y ahora vienen otros y le pagan la mitad del sueldo y que genera un desempleo importante con la mano de obra migrante legal. Los tribunales le han echado para atrás algunas medidas, muchas. Esta confrontación con el poder judicial que se ha manifestado reiteradamente en los últimos días puede llevar a una grave crisis institucional en Estados Unidos. A los medios de prensa le encanta decir eso. Absolutamente no. Estados Unidos es un país de instituciones. El presidente Trump ha dicho claramente que va a acatar con todas las órdenes de la Corte. Si bien la Corte no puede implementar ninguna orden, es el Ejecutivo que tiene que implementar las órdenes, aun cuando vayan en contra de él. Ha dicho que lo va a hacer absolutamente, no hay ningún indicio. El único caso que se está debatiendo ahora es el caso de este inmigrante salvadoreño que fue regresado, pero es una excepción que comprueba la regla. Todo lo demás, el presidente Trump lo ha acatado. Una excepción que todavía no se ha acatado porque hay un debate sobre si esa persona en realidad tiene un récord criminal o no. El Departamento de Seguridad Interna dice que esta persona tenía un récord criminal y que de todas formas iba a ser devuelto. ¿Para qué regresarlo a Estados Unidos por unos días o unos meses para que lo regresen? En cuanto a América Latina, ¿usted consideró que el hecho de que Marco Rubio sea el responsable de la diplomacia estadounidense puede ser una gran oportunidad para los países de la región? Sí. No seguir ignorándolos, pero de momento da la impresión que solo se les tiene en cuenta para devolver a inmigrantes. ¿Coincide o no? Sí, no. Sin duda alguna es una gran oportunidad. Por primera vez en la historia de Estados Unidos, casi 250 años, tenemos un secretario de Estado de origen latinoamericano que conoce la América Latina, pero aparte de eso, el subsecretario de Estado, el número 2, creció en la América Latina, fue embajador de Estados Unidos en la América Latina, la número 3 del Departamento de Estado de manera temporaria por ahora, también fue embajadora en Latinoamérica, así que tenemos un liderazgo en el Departamento de Estado que entiende la problemática latinoamericana y utilizaste la palabra ignorar, que es la palabra adecuada. Por décadas, Estados Unidos ha ignorado. No, usted dijo que los había ignorado. No. Cuando me mencionaste que Estados Unidos ha ignorado a la América Latina, y tienes razón. Por décadas, Estados Unidos ha ignorado a América Latina. Demócratas y republicanos. Y aquí tenemos una gran oportunidad de que Latinoamérica se presente como un lugar mucho más importante para Estados Unidos, en gran parte por el tema de China. Hay muchas empresas que se fueron a China y ahora quieren regresar idealmente a Estados Unidos. Pero esto empezó a hacerse con Biden ya. No, eso empezó a hacerse con Trump, el primer gobierno de Trump, y ha continuado hasta ahora. ¿Y con el tema de los aranceles no está dando mensajes contradictorios? No, en ese aspecto. Te digo por qué. La idea eventualmente es que no tengamos aranceles, pero hasta que esta cancha no sea plana, hay que poner aranceles. O sea, es temporario. Yo creo que es temporario. Y repito el tema de reciprocidad. Si la Unión Europea le impone aranceles al vino norteamericano, ¿por qué Estados Unidos no puede poner arancel al vino europeo? Por darte un ejemplo de muchos. Bueno, Trump ha atacado formalmente a instituciones como Harvard, la universidad, donde usted trabajó, fue profesor. ¿Estima que hay algo de las acusaciones de Trump sobre antisemitismo, por ejemplo, que tienen asidero, o se trata de un ataque contra la intelectualidad, porque le está sacando toda la financiación? En fin, sí parece un ataque frontal. Recibir dinero del gobierno federal
no es un derecho, es un privilegio. Y con ese privilegio conlleva cierto tipo de responsabilidad. Harvard es la universidad más rica del planeta. Tiene más de 50 billones americanos, 50.000 millones de recursos. Recibe 9.000 millones de dólares del gobierno federal. Y lo que ha venido diciendo Trump pues, hace muchos años es que las universidades en Estados Unidos se han convertido en cunas de indoctrinación. Se han ido a la extrema izquierda y en el caso particular de que se está hablando, a raíz del ataque de Hamas a Israel, Harvard respondió muy mal de la manera en que se permitía que no solamente se hablara libremente, que eso lo permite la Constitución y es correcto, sino que se utilizara violencia en contra de estudiantes de origen judío. Pero se puede hacer una denuncia, no atacar frontalmente y ahogarla. El presidente Trump hizo una cantidad de exigencias. Universidades como la de Columbia aceptó. Harvard dijo que no. Harvard dijo que eso iba en contra de la libre expresión de la universidad. Porque lo toman como un ataque a la autonomía. No, y me parece que tienen todo el derecho de decir eso. Pero si Harvard dice que va a seguir haciendo lo que estaba haciendo y que lo que está haciendo Trump no es correcto, perfecto. Pero entonces no le pidas al gobierno de Trump que te dé 9.000 millones de dólares. Vamos, porque nos queda muy poquito tiempo, vamos a avanzar. A veces nos da la impresión que Trump no conoce muy bien la geopolítica. Con Ucrania, por ejemplo, cuando dijo que iba a arreglar la guerra en 24 horas, y no fue así, o también con sus declaraciones sobre la deportación de la población de Gaza, son declaraciones cuando menos polémicas. ¿Ha pecado de ingenuo frente a Putin o de soberbio? Mira, aquí hay algo muy interesante, que es lo mismo, exactamente lo mismo. Hace más de 40 años se decía del presidente Reagan, que era un cowboy, que no sabía de geopolítica, que era sencillamente un actor de Hollywood. Pero la guerra de Ucrania sigue. La guerra de Ucrania sigue. Y Trump está muy decepcionado con Putin. La guerra de Ucrania sigue, pero yo creo que el único líder que va a poder sentar a Putin y a Zelensky es Trump. Líderes de todo el mundo. El presidente Macron trató y fracasó. Todos han fracasado. Yo creo que el único que puede lograr que se sienten y que se llegue a la paz es Trump. Indiscutiblemente ha hablado fuertemente de Putin recientemente, a pesar de que los medios de prensa les encanta decir que son amigos, que son íntimos, que no es cierto. Se han visto creo que 3-4 veces, han tenido 12 llamadas quizás. No son amigos particularmente cercanos y se demuestra que durante el primer gobierno de Trump las sanciones a Rusia fueron muy fuertes y las palabras que acaba de tener en contra de Putin son también bastante directas, igual que las de Zelensky. Así que yo creo que sí se va a poder llegar a la paz, no en 24 horas, pero en un periodo de semanas, máximo meses. Bueno, pues Carlos Díaz Rosillo, director del Centro Adam Smith de Florida, ya no nos queda más tiempo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que también nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.